Nuevamente vamos a ver un caso clínico donde vamos a poder identificar qué es lo que necesitamos conocer para poder llegar al diagnóstico. ¿Ya? Es una mujer de 55 años que consulta por una tumoración de inicio súbito de una semana de evolución. Esta tumoración está ubicada por debajo del ángulo de la mandíbula, al lado derecho, y presenta fiebre, malestar general. Usa prótesis dentales como antecedente y al examen físico se palpa un nódulo único móvil de consistencia elástica y se palpan además adenomegalias. Entonces, si podemos ver esta tumoración, vamos a poder ubicarnos primero dónde se encuentran qué reparos anatómicos tenemos en esta zona. Podemos ver el borde inferior de la mandíbula. Acá vamos a ver la apófisis mastoides, el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? En la parte más inferior. Entonces, vamos a decir que esta zona va a corresponder inmediatamente por debajo de la mandíbula al triángulo bigástrico. Entonces, nosotros podemos ayudarnos de los diferentes reparos anatómicos para determinar los diferentes triángulos en la región cervical y poder darnos una pauta de qué órganos pueden estar afectados o dónde se puede encontrar la patología. Y vamos a ver que tenemos acá, recordar el triángulo submentoniano. En este triángulo submentoniano debemos buscar lesiones fundamentalmente a nivel del piso de la boca y de los labios, ¿no? Ahí pueden haber tumores que se encuentran en el piso de la boca, que pueden manifestarse, pueden también observarse en esta región, o también adenopatías que vengan de lesiones que se encuentran ya sea inflamatorias o tumorales a nivel de los labios. Otra patología frecuente es el quiste dermoides. El quiste dermoide es una enfermedad congénita que se presenta generalmente en personas jóvenes. Una de sus localizaciones, a pesar que puede tener otras a nivel de, especialmente de la piel del rostro, son lesiones que pueden ser quísticas o pueden ser también contenido semisólido, como son lesiones congénitas, pueden tener restos embriológicos, incluso pueden tener presencia de hueso o cartílago. En este caso es una paciente de 18 años, joven, que presenta esta tumoración, que se puede ver también a nivel del piso de la boca. Fíjense, esta es la lengua y la tumoración que va desde el piso de la boca y se manifiesta también en esta región submentoniana, en el triángulo submentoniano. Posterior a la extirpación quirúrgica podemos ver la misma paciente, ya no presenta la tumoración y en el piso de la boca prácticamente normal. Es un tumor benigno congénito. En el triángulo bigástrico podemos encontrar adenopatías, ¿sí? Tenemos aquí los ganglios submandibulares, que son los submaxilares o submandibulares, que pueden venir o van a ir a drenar generalmente las regiones o las cavidades comunes al cráneo y la cara, y también la cavidad oral, la fosa pterigomaxilar, etcétera. Entonces tenemos que buscar lesiones en esas zonas para ver si fueran ya sean lesiones metastásicas o ganglios inflamados por procesos inflamatorios en esas zonas. Otro tumor que podemos encontrar a este nivel es el tumor del trígono retromolar. Es un cáncer que se presenta a nivel de la boca. El trígono retromolar se encuentra en la mucosa que es posterior a los últimos molares, y este tipo de lesiones muchas veces pueden ser asintomáticas y manifestarse posteriormente cuando ya exista una invasión hacia la mandíbula, y se pueden encontrar también adenopatías en esta zona. También habíamos visto que dentro de los reparos anatómicos, en esta zona se encuentra la cola de la parótida y la glándula submaxilar. Entonces, en este caso, tendremos que buscar una de estas patologías, investigar.
En el triángulo carotidio superior sabemos que se encuentra el paquete yugulocarotidio y podemos encontrar adenopatías metastásicas, tumor del glomus carotidio, como hemos visto con su característica que es la presencia de un soplo en la auscultación. También pueden existir tumores nerviosos y el quiste branquial, que ya lo hemos visto. En la región, en el triángulo posterior, es un triángulo donde existen rara vez lesiones. Las más frecuentes son adenopatías, que pueden venir de lesiones inflamatorias que están a nivel del cuello, la región posterior o el cuero cabelludo. Lesiones nerviosas, ¿se acuerdan que por este triángulo transcurría el 11.º par craneal, que es el nervio espinal? Y también algunas lesiones congénitas. En la región supraclavicular, el ganglio famoso de Virchow-Trousseau, que es una adenopatía metastásica del cáncer gástrico, y en la región o en el triángulo carotidio inferior podemos encontrar adenopatías, tumores del tiroides y tumores nerviosos también. Entonces, el paciente que estamos viendo actualmente podemos ver que puede tratarse de una de estas lesiones. Sin embargo, tenemos que conocer qué órganos se encuentran a este nivel y vamos a ver que se encuentran las glándulas salivales. Por lo tanto, vamos a estudiar las glándulas salivales a continuación. Las glándulas salivales en su conjunto van a producir la saliva. Doctora, Sí, disculpe, buenas noches. sí, Tengo compañeros que me están hablando para que los acepte, ya, por los favor. voy a... Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a decir que van a producir en su conjunto diferentes secreciones que en su conjunto se conocen como la saliva. La saliva va a tener una función sumamente importante en lo que es la fisiología de la cavidad oral y sus funciones como ser la masticación. Sí, ya no vamos a admitir a nadie más, ¿sí? Sino vamos a estar cortando la presentación. Como ser la masticación, la degustación, la deglución y la fonación, ¿no? Y va a crear una película que va a recubrir todo lo que es la cavidad oral. Entonces, las glándulas salivales se dividen en dos grandes grupos, las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son eh, pares, son 3 pares de glándulas, las de mayor tamaño, mayor volumen y que van a ser causantes del 80% de la patología en general de las glándulas salivales es la glándula parótida. Es la más voluminosa de las 3. Tenemos después la glándula submaxilar, que es más o menos un poco menos que la mitad. Y por último, las glándulas sublinguales. La glándula parótida tiene una secreción serosa, la submaxilar es una secreción mixta y la sublingual también tiene una secreción mixta, es decir, que es serosa y mucosa a la vez. Las glándulas salivales menores son glándulas muy pequeñas, en realidad son miles de glándulas que se encuentran en la lámina propia de la mucosa de la boca. Están localizadas en toda la cavidad oral, a nivel del paladar, la mucosa labial, la mucosa yugal, el suelo de la boca y la lengua. Estas glándulas tienen también diferentes tipos de secreción dependiendo a la localización. Por ejemplo, los que se encuentran a nivel de los labios tienen y de la punta de la lengua tienen una secreción mixta. Son mucosas las del paladar y de la base de la lengua y cerosas a nivel de la lengua en la parte dorsal. Vamos a hablar entonces de la glándula parótida. La embriología de la glándula parótida. Vamos a ver que más o menos a la 7ª semana del desarrollo se va a empezar a formar la glándula parótida en base a una evaginación epitelial del estomodeo. ¿Qué es el estomodeo? Es una invaginación del intestino anterior, como podemos ver acá, que va a originar embriológicamente a la cavidad oral y a las fosas nasales. Entonces, en la parte profunda lateral de esta cavidad se va a empezar a formar
la glándula parótida, como una evaginación. Esta evaginación va a ir avanzando hacia afuera y hacia arriba y posteriormente, más o menos a la 10ª semana, se va a ubicar por delante del primordio del músculo macetero, ¿no? Y va a seguir unida hacia la cavidad oral a través de un conducto. Se va a formar a un principio por un cordón que es un cordón sólido que va a ir dividiéndose formando unas formas pseudoglandulares y posteriormente se van a formar los canalículos hasta tener la forma ya madura de la glándula. También es importante que tanto la glándula parótida como el nervio facial van a ir formándose casi al mismo tiempo. En las primeras fases, el nervio facial se ubica lateral por dentro de la glándula parótida, es decir, en una posición medial a la glándula parótida completamente, pero posteriormente existen prolongaciones de la glándula parótida que van a ingresar a través y van a rodear las fibras del nervio facial y se va a desarrollar más o menos en un 20% medial al nervio facial, originando el lóbulo profundo de la glándula. La glándula submaxilar y sublingual se forma un poco después del primordio de la glándula parótida, de la misma forma en el surco alveolo lingual y van a ir igual unidas hacia el intestino mediante, en este caso hacia la cavidad oral, mediante su conducto. La región parotidia va a estar constituida tanto por la glándula parótida como por el nervio facial, ¿ya? La glándula parótida va a estar situada, en cuanto a su situación, va a tener una cara cérvico-facial, es decir, que es una cara superficial, que se encuentra detrás de la rama ascendente de la mandíbula. Y mediante una cara que va a ser la cara interna, fíjense, se encuentra por detrás de la mandíbula y su cara interna va a estar en íntima relación con la faringe. Es la de mayor tamaño, como hemos visto ya en las imágenes, pesa más o menos unos 35 gramos y se encuentra por debajo del conducto auditivo externo y delante de la apófisis mastoides. Está localizada en la celda parotidia. Esta celda parotidia se amolda perfectamente a todo lo que son los bordes de la glándula y por lo tanto le dan una forma prismático triangular. Tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. También va a tener obviamente una extremidad superior, una extremidad interior y tiene 3 bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde medial. Fíjense cómo la parte medial de la glándula está en íntima relación con la faringe. El nervio facial, que también se encuentra dentro de lo que es la celda parotidia, ingresa hacia la glándula por la parte posterior. Lo va a hacer entre dos músculos que ya habíamos visto anteriormente, el músculo digástrico y el músculo estiloioideo. Entonces, entre ambos músculos penetra la glándula y se dirige hacia la parte anterior. Una vez dentro de la glándula, como habíamos visto en su desarrollo, esta se va a ramificar y va a formar un plexo y se va a dividir en 3 ramas, una rama temporal, una rama facial y una rama cervical. Y va a dividir la glándula parótida en 2 lóbulos. Un lóbulo profundo que corresponde más o menos al 20% de la glándula que está acá, que se encuentra medial al nervio facial y lateralmente o superficialmente hacia el nervio facial se encuentra el lóbulo superficial. Si podemos ver acá, tenemos el nervio facial y los lóbulos, tanto profundo como el lóbulo superficial.
Dentro de sus relaciones intrínsecas tenemos fundamentalmente dos estructuras vasculares que discurren por el lóbulo profundo de la glándula parótida. Estos son la arteria carótida externa, que podemos observar a este nivel, y la vena retromandibular, ¿no? Muy bien. El conducto excretor principal de la glándula parótida es el conducto de Steno. Es un conducto que tiene más o menos un diámetro de unos 3 milímetros y una longitud de aproximadamente 5 centímetros. Se va a originar de la glándula, tiene dos conductos principales que se unen a uno, que va a salir y se encuentra por fuera del músculo macetero en una división que hace la vaina para contener este conducto. Por el borde anterior discurre, sale y tiene una curva que da la vuelta hacia lo que es la bola adiposa de Bichat y ingresa a la cavidad oral a través del músculo o a través del músculo bucinador, desembocando en una carúncula que se encuentra en la mucosa de la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. La glándula submaxilar es una glándula, hemos dicho más o menos la mitad del peso, del diámetro de la glándula parótida, pesa más o menos unos 10 a 15 gramos y tiene una forma triangular. Está compuesto de dos lóbulos, un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. Se encuentra por detrás de la rama horizontal de la mandíbula y inmediatamente por detrás del músculo miloioideo. Este es el músculo miloioideo y se fijan que la parte profunda va a envolver y va a descansar sobre encima del músculo miloioideo y la parte superficial se encuentra por debajo de este. Entonces, se encuentra ubicado en el triángulo eh, o en la fosa submaxilar apoyado en el músculo digástrico y topográficamente se puede ubicar en el triángulo digástrico del cuello como vimos al principio. Aquí podemos ver el lóbulo profundo y el lóbulo superficial y el músculo miloioideo, ¿no? Se encuentra descansando sobre el borde posterior del músculo miloioideo. Su conducto excretor es el conducto de Wharton, que tiene más o menos también un diámetro de unos 3 a 4 centímetros y que tiene una particularidad, está en íntima relación con el nervio hipogloso, de ahí que durante el procedimiento quirúrgico hay que tener mucho cuidado con no lesionar esta rama y tiene una disposición ascendente. Si nos podemos fijar, tenemos la parte profunda desde donde nace el conducto de Wharton y tiene una dirección hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba. Es decir, tiene una disposición ascendente y va a terminar en la carúncula sublingual o ostium umbilical que se encuentra a ambos lados del frenillo de la lengua. Esta disposición ascendente se dice que es un factor de riesgo para la formación de cálculos o litos a nivel de este conducto. La glándula submaxilar tiene también relaciones, fíjense, con el ramo marginal mandibular del nervio facial, como se ve a este nivel. También va a estar en íntima relación con la arteria facial y los nervios, como les decía, tanto lingual como el nervio hipogloso. Fíjense cómo el nervio lingual se encuentra a este nivel y el nervio hipogloso que van a tener una relación muy estrecha con la glándula. La glándula sublingual es la glándula es mucho más pequeña de las tres. Se encuentra por debajo de la mucosa del piso de la boca, como podemos observar acá. En el surco alveolo lingual a este nivel y tiene su característica es que consta de múltiples conductos excretores que desembocan a nivel o directamente a nivel de la mucosa.
En cuanto a la histología de las glándulas salivales van a estar compuestos de conductos y de acinos. Entonces, tienen un componente que son los conductos y los acinos. Ahora, dentro de los acinos, habíamos dicho que estas glándulas pueden ser serosas, pueden ser mucosas o pueden ser mixtas. Esto va a depender de qué tipo de acinos tienen mayoritariamente estas glándulas. Entonces, tenemos tres tipos de acinos. Uno de los tipos es el acino seroso, como podemos ver, está formada por células que son cónicas, que están envueltas por estas células que son células mioepiteliales y las células acinares. Estas células acinares tienen la forma, como les dije, cónica, tienen núcleos redondeados y se encuentran basales. Estos tienen una secreción que puede ser teñido fácilmente con hematoxilina eosina y van a ser de color azulado, por eso se denominan que tienen una tinción basófila. Las glándulas mucosas, sin embargo, son tubulares, tienen la forma tubular, más rectangulares, y están formados por gránulos de mucinógeno que posteriormente van a dar como resultado la secreción de mucina. ¿Sí? Y las glándulas que son túbulo-acinares, que normalmente son así, pero ya en los preparados, las células serosas van a aplanarse y se van a ubicar en la parte periférica. Entonces, las secreciones de los acinos serosos son la amilasa, la muramidasa y la lactoferrina, y de los acinos mucosos generalmente van a secretar la mucina, ¿no? Y los mixtos tienen ambos tipos de secreción. Muy bien, nuevamente tenemos el caso clínico y vamos a ver que puede tratarse por la localización de una lesión que se va o está originada en una de las glándulas, eh, probablemente tanto en la cola de la parótida o puede ser también a nivel de la glándula submaxilar. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Es importante realizar un interrogatorio, es decir, ya sabemos la localización anatómica, topográfica, ya sabemos los reparos anatómicos tanto de las glándulas salivales y necesitamos hacer un interrogatorio, ver la parte clínica. Entonces, cuando nosotros hagamos un interrogatorio, vamos a poder ver que podemos tener ciertos síntomas que nos pueden orientar hacia un problema de tipo inflamatorio o otros síntomas que nos van a hacer sospechar de un proceso neoplásico. En cuanto a los procesos inflamatorios, son generalmente de dos tipos. Pueden ser de origen infeccioso o de origen obstructivo. En realidad, también el origen obstructivo posteriormente va a dar un proceso infeccioso. Y debemos ver que en estos procesos, tanto infecciosos como obstructivos, se va a dar diferentes síntomas inflamatorios. Uno que en cuanto a su evolución, generalmente es de evolución reciente, pocos días de evolución, y en los casos donde también puede haber dolor, rubor y calor local cuando hay un proceso ya infeccioso y además puede haber fiebre, entre otros. Generalmente las lesiones neoplásicas tienen mucho tiempo de evolución que puede ir de meses o años y generalmente son o van a ser asintomáticos. En el examen físico en general, como habíamos visto, tenemos que hacer una inspección en todos los cuadrantes. Tiene que hacer una inspección por la parte anterior, lateral y también por la parte posterior. Lo que más nos llama la atención cuando se trata de una lesión a nivel de la glándula parótida, por ejemplo, es una asimetría facial. Es decir, que tenemos un lado que puede estar aumentado de volumen en relación con el lado contralateral. En la glándula parótida, una característica muy útil para determinar que se trata de esta glándula es que va a estar levantada
el pabellón auricular. Fíjense, aquí el pabellón auricular se encuentra levantado, desplazado por, per- perdón, el lóbulo de la oreja, ¿no? El lóbulo de la oreja se encuentra desplazado y levantado, ¿no? Y se encuentra generalmente la tumoración por delante del pabellón. En las lesiones de la glándula submaxilar, generalmente la tumoración se encuentra por debajo del borde inferior de la rama mandibular, más o menos a un tercio medio, ¿no? No debemos olvidarnos cuando sospechamos de una patología de las glándulas salivales, es ver la cavidad oral, ¿no? Debemos ver y además ver cómo es la higiene de la cavidad oral, el estado de la dentadura para ver si hay caries, las fosas amigdalinas y también debemos hacer un examen detallado del cuello. Una vez que tenemos los aspectos clínicos, debemos solicitar los exámenes complementarios, ¿no? La parte clínica nos va a dar una impresión diagnóstica que debe o que puede ser confirmada con estudios de imagen. Entonces, uno de los estudios más sencillos y más fáciles que podemos solicitar es la radiografía simple odontológica, ¿sí? Donde vamos a poder ver fundamentalmente si hay calcificaciones que nos puedan indicar una cialolitiasis, como por ejemplo a este nivel. Podemos ver también calcificaciones distróficas o lesiones que puedan asentarse en la mandíbula o en los dientes. El segundo estudio que debemos solicitar es una ecografía, ¿sí? La ecografía es un estudio, es un método de imagen sencillo y barato. Normalmente la ecogenicidad de las glándulas salivales es mayor a que la de los músculos adyacentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este es el músculo miloioideo y tenemos los músculos digástricos. Fíjense nuevamente el músculo miloioideo y tenemos la glándula submaxilar con sus dos prolongaciones, ¿no? Tenemos la porción superficial y la parte profunda y el conducto. Entonces podemos ver acá que la glándula submaxilar va a tener una mayor, es hiperecogénico en realidad al plano muscular. También nos va a permitir diferenciar lesiones sólidas tequísticas, detectar calcificaciones y ver también si es que existen adenopatías alrededor de la glándula. Podemos ver acá, esta es la glándula parótida. Habíamos visto que la glándula parótida, en cuanto a sus relaciones intrínsecas, tiene relaciones con la vena retromandibular y con la vena o con la arteria carótida externa. Entonces podemos ver acá la vena y la arteria carótida externa. También nos permite se puede hacer una ecografía Doppler, donde podamos ver el flujo de los vasos o de las lesiones que se pueden encontrar a nivel de las glándulas. Acá podemos ver, por ejemplo, la vena retromandibular y la arteria carótida interna. Otra ventaja de la ecografía es que nos permite guiarnos hacia una punción por aguja fina. La punción por aguja fina nos permite obtener muestras citológicas que nos pueden orientar hacia un diagnóstico. ¿Cómo se realiza esto? Se puede utilizar una aguja o una jeringa con una aguja, puede ser de 18G, y se va a puncionar en la lesión. Ya, esto se puede hacer directamente si es que es una lesión grande o se puede hacer guiada por ecografía. Una vez que hemos puncionado la lesión, aspiramos varias veces, es decir, subimos el émbolo varias veces. Soltamos el émbolo y retiramos la jeringa con la aguja. Separamos la jeringa de la aguja y posteriormente cargamos de aire levantando el émbolo y conectamos nuevamente la aguja. Posteriormente, empujamos el émbolo obligando a salir la muestra de la aguja sobre un portaobjetos y este es
puede ir a tinción para ser visto mediante el microscopio. Cuando hacemos por guía ecográfica, la ecografía, fíjense, nos ha mostrado este nódulo que es hipoecogénico y vamos a introducir la aguja y la ecografía nos va a permitir ver acá. Esta es la aguja y tomar las muestras ya sea de líquido o de la lesión que se encuentra siendo vista por la ecografía. ¿Qué posibilidades tenemos en cuanto o qué diagnósticos podemos obtener mediante la citología? ¿No? O sea, obviamente no vamos a tener tejidos, solo vamos a tener células y esta puede ser sospechosa, ¿no? En este caso, cuando sea sospechosa de malignidad, tenemos que hacer una biopsia por aguja gruesa o también se puede hacer una biopsia quirúrgica. En algunos casos, por ejemplo, especialmente las adenopatías, es necesario que se pueda ver la cápsula para ver de qué tipo de lesión se trata. También tenemos, puede ser un linfoma o un sarcoma, en estos casos se debe complementar con una biopsia quirúrgica. Cuando se trate de un adenocarcinoma, puede deberse tanto a una lesión, puede ser del pulmón, de la mama, del aparato digestivo o también puede ser urogenital. ¿Sí? Porque obviamente sabemos que el adenocarcinoma tiene que estar a nivel de las mucosas. Y tenemos por otro lado la glándula, puede ser una patología, un CA de tiroides, donde se tendrá que hacer el tratamiento, o un carcinoma, que en estos casos es el más frecuente, es el carcinoma escamoso, donde vamos a sospechar lesiones que pueden ser secundarias de las vías respiratorias y digestivas superiores. Otro estudio que se solicitaba como anteriormente, que prácticamente ha sido desplazado por la ecografía, es la cialografía. Es un estudio contrastado, se introduce un pequeño catéter a través del conducto excretor, en este caso se está haciendo del conducto de Wharton, de la glándula submaxilar, a través de una cánula fina donde vamos a poder ver la anatomía de todo el conducto y también de los conductos que se encuentran a nivel de la glándula. Nos va a permitir poder observar, por ejemplo, en este caso, fíjense el catéter y el material de contraste y acá un defecto de llenado que corresponde, en este caso, a un lito, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un lito en el conducto de Wharton. Les había indicado que fíjense cómo es la disposición del conducto, a veces puede ser un poco tortuoso y es asiento, puede ser asiento de la formación de litos. Vamos a ver también que se puede solicitar cuando existe algún trauma a nivel de la glándula submaxilar o la glándula parótida para evaluar la extensión del daño. Vamos a poder ver fístulas, estenosis, divertículos, quistes, comunicaciones, etc. Están viendo la pantalla, ¿no? Por favor, ¿me Sí, confirman? doctora. Perfecto. Y por último, dos estudios que solicitamos, que son muy útiles también para el estudio de las glándulas salivales, son la tomografía y la resonancia magnética nuclear. Ambas pueden confirmar una lesión detectada por palpación u otras técnicas, pero a diferencia de la ecografía me va a permitir confirmar su localización, si son lesiones únicas, múltiples, si son unilaterales o bilaterales, los contornos, la extensión y las relaciones que pueden tener esas lesiones. Por ejemplo, esta es una lesión de la glándula parótida, ¿no? Vamos a poder ver exactamente las relaciones que tiene y si tiene alguna extensión o si existen adenopatías también, la resonancia magnética y la tomografía me va a poder indicar. Bueno, hemos concluido por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Muy bien, vamos a continuar entonces el día de mañana con patología benigna de las glándulas salivales y el día miércoles concluiríamos con patología maligna. Muy buenas noches.
Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.